Advertencia. Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quienes las comparten. O sea, que no estamos afiliados a ningún partido político ni a ninguna organización similar. Advertidos están, escúchenlo bajo su propia responsabilidad. Así que, no se diga más, comenzamos. El Banananist. Muchas gracias para los que nos están escuchando. Es un verdadero privilegio para mí el poder presentar este momento porque pues todos los proyectos tienen sus procesos y por ahí dicen que pues no importa llegar primero, sino saber llegar. Y creo que aunque se pueda pensar que vamos tarde o a lo mejor vamos en otra velocidad, ya llegamos. Y llegamos pues para comentar temas y para también romper muchos esquemas, ¿no? A romper mitos con respecto a las distancias, con respecto a que no se puede estar, pues, documentado o informado sobre un tema de interés nacional. Y pues bueno, a los periodistas nos compete aún más estar informados de todo lo que acontece, ¿no? Y yo le quiero dar la bienvenida a un amigo y a un profesional, el cual respeto mucho, que es Gabriel Rico Albarrán. Vamos a estar comentando en este rato sabroso. Vamos a tener una plática, no un debate, una plática, una charla chavocha Una de, plática sabrosa, sí, sí, sí. de pues cosas que nos gustan mucho, que es la política, y que pues así como nos gusta, pues queremos involucrar a todos aquellos que pues también les gustan estos temas, pues que también se sientan atraídos por ellas, fuera de las ideologías, fuera de todo esto, pues a ver que se puede platicar de política, ¿no? O sea, la frase, y no me dejarás mentir, la frase es no se puede hablar de tres temas en este país, que es religión, política y fútbol. Entonces, yo creo que hay que empezar a romper esas malas costumbres o esas malas frases, ¿no? Porque hoy estamos muy divididos y realmente o estás de un lado o estás del otro. Entonces, muchas gracias, Gabriel, y pues bienvenido. A ti, Abraham, muchísimas gracias por la oportunidad. Y en efecto, yo escribí en algún momento que a la política le hace falta contenido. Y de verdad que le hace falta mucho contenido. Y no solamente en México, yo creo que es un fenómeno mundial en donde la política carece de precisamente a lo que se debería dedicar la política. Y creo que vimos un poco de eso ahora en este primer debate presidencial en México, que más allá del formato, que hablaremos de eso porque creo que influyó mucho, la opinión se está volcando mucho al formato, creo dejando de lado el contenido del debate, pero es importante, es vital. Y entrando en materia, creo que no hubo oportunidad para que ninguno de los candidatos, las candidatas y el candidato presentaran a fondo lo que es en realidad sus programas de gobierno. Es verdad que tenemos que decirlo, nadie en el país, salvo las personas que están involucradas en el círculo rojo, se toman la molestia de leer lo que es un plan de gobierno. Y yo creo que ahí es donde radica uno de los errores, tanto de la política como de la sociedad. Primero de la política, porque un plan de gobierno no tiene que ser un texto complicado, no tiene que ser un texto que abarque 300, 600 cuartillas en las que expliquen qué es lo que van a hacer por los próximos 6 años, porque muchas veces esos planes se quedan solamente en buenas intenciones. Por otro lado, la sociedad necesita involucrarse más, pero también necesita los incentivos necesarios para saber por qué debe involucrarse en la política. Y muchas veces ahí es donde fallan ambas partes. En esos dos lados de la mesa no logran conciliarse, no logran acercarse y me parece que ahí también los periodistas y los medios de comunicación tenemos una deuda pendiente para con la sociedad, más que con la clase política, porque la clase política sabe perfectamente bien lo que quiere y cómo lo quiere. Y es más un trabajo de la sociedad y un trabajo que tenemos como periodistas y como representantes de medios de comunicación en acercar justamente esos temas, acercar ese contenido a la ciudadanía, a la sociedad, para un fin, pues, noble, que incluso podría sonar iluso para algunos, que es mantener informados a todos.
creo que está sobrevalorada la información en esta época que vivimos, en la que la información está por todos lados, pero a demasiada información podemos llegar a caer en la sobreinformación. Y eso creo que ha pasado un poco en estas campañas que se han visto teñidas de la crítica y de la descalificación de un lado para el otro, mientras que tenemos a un tercer candidato que trata de hacer el esfuerzo por pintar en el panorama, que no lo consigue y no lo consiguió Jorge Álvarez Maínez ahora en el primer debate y creo que queda de ver, pero creo que los tres candidatos nos quedan a deber. Sin embargo, sí tengo que aclarar que a pesar de dejando de lado filias y fobias, me parece que hay una clara ganadora en el debate. Me parece que Claudia Sheinbaum se presenta como una mejor candidata, al menos en lo que pudimos ver en el debate. Creo que Xóchitl Gálvez se vio muy tímida, no sé si intimidada por la cámara o por el formato. Y Álvarez Maínez, pues ciertamente en esa posición en medio donde le tocó, pues quedó como el salero en medio de la mesa, mientras que los dos comensales tratan de degustar una buena comida y él, pues tratando de que le hicieran caso. Sé que ya llegaremos a eso, pero eh, ya hablaremos sobre el formato del debate también. Sí, ¿qué te parece? Y bueno, qué bueno que comienzas con esto. Es increíble porque eh, creo que aquí algo que basta y cabe resaltar más bien es el hecho de que ya traemos para este primer mes de campaña, para este primer debate presidencial, ya traemos casi 2 años de campaña. Y eso es a todas luces un hecho demasiado desgastante, porque, bueno, a decir verdad, las bases, aun cuando se buscó reformar al Instituto Nacional Electoral por medio de la reforma política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no pasó, y luego el plan B, y que ahora viene con el famoso plan C, que es votar parejo Morena, y que Morena gane todo para pasar las reformas que no pasaron. Tenemos un desgaste, yo creo que muy sólido y muy fuerte por parte de la gente, porque vaya, o sea, los actos anticipados de campaña nos dejan ver que nada más son, pues, fondos o más bien cubetas sin fondo, en donde los recursos se están yendo y la gente no está asimilando absolutamente nada porque realmente no tienen nada del mensaje político. O sea, se presentan los candidatos, las candidatas, el candidato, y te dicen, yo soy la respuesta, yo soy la continuidad, yo soy el nuevo gobierno, soy la nueva esperanza, pero en realidad creo que desde ahí, desde todos estos actos anticipados de campaña, podemos ver este vacío de contenido, este vacío que a la gente no le hace tantito ruido y que nada más dice, ay, están haciendo actos anticipados de campaña desde hace mucho tiempo, pero finalmente a quien le corresponde regular esto, pues es al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral o pues sí, al Tribunal Federal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues llegamos a un debate en donde todos quieren atacarse porque fue impresionante ver este tipo de confrontación por el formato que, o sea, tanto Jorge Álvarez Maínez, que quizá pudiera ser el menos favorito, ¿no? Que en las encuestas aparece como el menos favorito, también repartió parejo, ¿no? Y tú eres más corrupta que ella o eres igual de corrupta que la otra, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que Xochitl Gálvez o el equipo Xochitl Gálvez esperaban ataques por parte de Movimiento Ciudadano y también reparte, ¿no? Y este tipo de cosas yo creo que desvirtúan un formato de debate y en general me refiero al debate como un formato democrático para exponer plataformas, para exponer ideas porque realmente creo que el planteamiento es muy bueno, es importante decir, sabes que la gente pregunta, quiere saber cómo le vas a hacer, pero te van a dar 5 minutos y tienes una bolsa de 3 minutos
para dar respuestas, para dar, para hacer alguna aclaración. Pero ¿qué sucede? Viene la ofensiva y viene la pregunta y el candidato o el candidato y las candidatas tienen que responder y al final no resuelven ni la propuesta, ni qué van a hacer, ni cómo lo van a hacer y además nada más se encargan de atacarse, ¿no? Entonces, esto yo creo que deja un sabor muy amargo. Yo, por ejemplo, veo que en cuanto al tema de quién gana, el debate pues muestra, sí, a actores más preparados que otros, pero no creo que este debate nos haya dado un ganador. ¿Por qué? Porque mientras que la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, estuvo alardeando de los premios que se jactó de haber ganado, por el otro lado, Xochitl Gálvez, pues reduce demasiado, incluso hasta la seriedad de un debate político, pese a que a lo mejor quieren utilizar este efecto, esta fórmula AMLO de, mi cartera, Ricky Riquín Canallín, pero te das cuenta cuando una persona, o sea, lo trae, o sea, trae esa ocurrencia en su carisma o en su manera de ser. Y Xochitl Gálvez, en cierta medida, trata de apegarse tanto al papel que ha armado en campaña, que creo que eso es lo que le impide conectar con la gente, que impide también que sus propuestas digan, ¿sabes qué? Esta propuesta está interesante, ¿no? Aunque sean propuestas recicladas de otros procesos. Y Jorge Álvarez Maínez tiene el problema de ser el colero, pero además que tiene una plataforma que vende la política como un producto. Ahí yo te diría, Abraham, yo creo que Xochitl comete el error de hacerle caso a sus asesores políticos para tratar de convertirse en lo que precisamente no es. Xochitl no es una política formada en las bases de alguno de los partidos políticos. Ella no se equivoca cuando menciona que es una ciudadana que se sumó a la política y que logró integrarse a la política a través del Partido Acción Nacional. Amén. Pero el punto es que Xochitl se ve acartonada tratando de adoptar un papel que no le corresponde, que no le queda. Ciertamente vemos a Claudia Sheinbaum en ese porte más presidenciable, es verdad, más de altura, y podríamos atribuírselo a su base y formación académica, eso queda perfectamente claro. Y más allá de esas posturas, creo que lo que de verdad estuvo interesante, más allá de las sonrisas de Álvarez Maínez, más allá de negar las acusaciones, no contestar y solamente atacar, creo que el postdebate fue más interesante. El postdebate, no por parte de las candidatas cuando daban entrevistas posteriores al debate, sino a los equipos de cada uno de los candidatos, principalmente de Xochitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, dando entrevistas en medios de comunicación, entrando a mesas de debate y otra cantidad de asesores y pues gente que forma parte de los equipos de ambas candidatas. Ahí es donde creo que estuvo el debate, en el postdebate, lo cual creo que el ejercicio es bueno en ese sentido. Sin embargo, nos quedan a deber. Yo decía hace un momento que creo que Claudia Sheinbaum era la que se perfilaba para ganar el debate, pero al final podríamos acordar ambos de que es muy subjetivo dar por ganador a alguno de los tres candidatos en un debate, porque al final pues apelamos a una serie de apreciaciones que son más de carácter personal que de verdad una metodología apegada para decir ganó uno o ganó el otro por una serie de parámetros que tengamos aquí y que los podamos calificar. Se puede medir, por supuesto que sí, pero creo que los grandes perdedores de esto son los ciudadanos. Creo que no, tú lo mencionabas hace un momento, no hubo una oportunidad para conocer a Claudia Sheinbaum, no hubo una oportunidad para conocer a Xochitl Gálvez, no hubo una oportunidad para conocer a Jorge Álvarez Maínez, quizás un poco más a Jorge Álvarez Maínez. A mí me gustó el gesto que tuvo de hablar en lenguaje de señas, me gustó ese gesto, incluso la persona que estaba haciendo la traducción simultánea en el lenguaje de señas se quedó quieta, incluso se le vio cómo dibujaba una sonrisa, incluso le ayudaba a terminar de traducir la frase que estaba haciendo. Llamémoslo algo sencillo, un recurso barato,
pero creo que Álvarez Maínez conecta mejor con este pequeño detalle que que Claudia Sheinbaum, perdón, dictando una lista de premios que nadie recuerda y que en esencia a la gente de verdad le importa y le interesa que la Ciudad de México, bajo su gestión, que no terminó, por cierto, porque pide licencia para separarse del cargo, a quién de verdad le interesa esto? Y por el otro lado, Xochitl Gálvez, que no termina de articular cuál es su plan, cuál es la estrategia en materia de corrupción, en materia de salud, en materia de educación, que fueron los temas que se tocaron en este primer encuentro. Nos quedan a deber. Aquí podríamos pasar a hablar respecto al formato, pero más allá del formato, vemos, vemos a tres candidatos que se mantienen en la misma línea de lo que nos han venido ofreciendo otros candidatos en otras campañas políticas, bajo, bajo contenido, mucha propaganda, mucho ruido y mensajes que solamente buscan posicionarse en el colectivo para generar una percepción o de amor o de odio. Creo que ambas campañas, sin demeritar la campaña de Movimiento Ciudadano, terminan por polarizar todavía más el ambiente crispado que se vive actualmente en México. Y por supuesto, tengo que mencionarlo, el gran ausente de la noche fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cosa curiosa, porque durante la campaña, si Xochitl se ha encargado de dejar algo en claro, es que la contienda es ella contra él y no necesariamente contra Xochitl, contra Claudia y Xochitl, perdón. Y otra cosa interesante, hablando un poquito ya haciendo análisis de discurso, Abraham, Claudia Sheinbaum en ningún momento se refiere a Xochitl por su nombre, sino por la candidata del PRIAN, reforzando precisamente ese mensaje de ella pertenece a los partidos políticos. Xochitl es de esa oligarquía mafiosa, esa mafia del poder, El que ese títere, ¿no? soundbite, exacto, ese soundbite que tanto tiempo se encargó el presidente López Obrador de introducir en la sociedad y que lo logró posicionar perfectamente bien. Nos quedamos justamente en eso. Y Xochitl saca, creo yo, un poco de la chistera esto de la mujer fría, diciéndoselo en repetidas ocasiones. Me parece que si lo que Xochitl pretendía era asestarle un golpe a Claudia Sheinbaum en ese sentido, me parece que le faltó contundencia. Ausencias, y esa es creo la manera en la que al menos en este bloque yo voy a concluir, te voy a dar también oportunidad para tus conclusiones, pero ausencia, por ejemplo, la gran oportunidad, temas tan de coyuntura como los grupos vulnerables. Es cierto que México tiene un grupo demasiado vasto de minorías que no solo son etnias, no solo son grupos afrodescendientes, no solo son grupos indígenas, son también grupos que se asocian a las nuevas tribus urbanas, a las nuevas ideologías, a los nuevos, vamos, a las nuevas corrientes de pensamiento, ¿no? Tienes pues a todos los no binarios, tienes a los grupos también pues llevan años luchando como los colectivos LGBTIQ, ¿no? Tienes también otro tipo de pues, colectivos, madres solteras, madres trabajadoras, madres buscadoras, o sea, ya colectivos que están formando parte de las minorías y que también tienen derecho y que también votan, ¿no? Pero creo Correcto. que una de las grandes ausencias también y que una gran oportunidad que perdió Xochitl Gálvez, hablando, por ejemplo, del tema que se pudo comprobar que estaba politizado, como el tema, por ejemplo, de que para nada estuvo bien con el tema del cáncer, por ejemplo, o con el tema de el metro, por ejemplo, que quiso como abordar cosas que no tenían como tanto que ver como en este momento, a lo mejor sí el tema del cáncer y salud, pero por ejemplo tuvo la oportunidad de hablar como ella dice que es una mujer de ascendencia indígena, en ningún momento hizo alusión a su lengua, a la lengua de sus abuelos, o a las tradiciones de sus abuelos, como ella ha presumido anteriormente. Y ese gesto a lo mejor le hubiera funcionado mucho más a ella, ¿no? En este debate
Y algo que a lo mejor sí quiso y sí hizo bien Álvarez Maínez al decir, ¿saben qué? Me disculpo, pero yo sé que tenemos que incluirlos a todos. Y bueno, yo no sé, pero aprendí esto, ¿no? Ya sé las señas. Y pues, evidentemente, pues también Claudia Sheinbaum, pues ella más apegada a la figura del político, del burócrata, ¿no? Ella dice, yo vengo a cumplir, a decir lo que hice, a decir lo que quiero hacer, punto pelota, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucho que exigir para el siguiente debate. Este primero, como bien dices, pues nos queda de ver el contenido. ¿Qué van a hacer los candidatos? ¿Cómo lo van a hacer? Y creo que esa es al menos para mí la gran conclusión. Y no sé, ¿tú qué concluyes con respecto a esto? Yo esperaría mayor contenido y un verdadero nivel en el siguiente debate. Creo que nos lo deben los tres candidatos, principalmente Claudia y Xochitl, que son las que van arriba en las encuestas y sabemos que México va a tener, que la próxima presidenta de México va a ser una mujer, lo cual es una noticia que en lo particular, y creo que lo compartimos, Abraham, es una noticia que nos alegra a los dos y nos da mucha expectativa, nos llena de mucha expectativa para bien, para mirar hacia el futuro en ese sentido. Más contenido, menos ataques y también una conducción por parte del Instituto Nacional Electoral, porque el formato que por lo que decían los candidatos y sus equipos de campaña fue modificado de último momento, en donde los moderadores tuvieron un mayor protagonismo, Manuel López San Martín y Denise Merker, que al parecer les habría robado justamente la oportunidad para que ellos pudieran expresarse y pudieran plantear con una mayor holgura cada una de sus propuestas. Creo que nos vamos pendientes con el formato, que eso incluye la producción también, esos tiros de cámaras en donde se enfocaba de perfil a los candidatos, me parece que no ayudaba. Creo que es mejor conectar con el candidato siempre viéndolo de frente y evitar estos cortes, pues no es un programa de radio, no es un programa de televisión, es un programa en donde hay un intercambio que lo debería haber, pero no con este cambio de las cámaras. Y finalmente, llegar a un segundo debate en donde pues los tres se vean preparados, se vean seguros y confiables de sí mismos. Sabemos que Claudia Sheinbaum cumple con esa parte. Álvarez Maínez en algún momento parecía demasiado concentrado en el debate, lo cual era bueno, y en otros momentos pues, parecía que estaba perdido, con esas risas, con estar tomando el termo de agua a cada momento y estar bebiendo, que en algún momento parece que se le acaba el agua y él sigue pretendiendo que está tomando el agua, que ciertamente esa toma ahí distraía. Y Xochitl, más allá del error de haber agarrado la bandera al revés, que creo que hacen un spin de eso bastante interesante para darle la vuelta, pues nos quedamos con eso. Igualmente lo del pañuelo blanco, emulando, como tú bien lo comentabas, al presidente López Obrador en ese debate en el 2018, pues ciertamente no va. Es hora y es la oportunidad para que en los siguientes 12 encuentros todos los candidatos estén a la altura de lo que merece el país y presenten propuestas y se defiendan como deben de defenderse de acusaciones, porque es inevitable no pedir que haya acusaciones o que no se den esos intercambios ríspidos entre los candidatos. Muchas veces eso es lo que uno está esperando, más allá de la propuesta, porque sabemos que la mayoría de la gente que ve los debates difícilmente cambiarán de opinión por X o Y candidato, porque seguramente ya tienen una decisión, simplemente lo que buscarán será, pues, reforzar esos sentimientos y ese pensamiento de acuerdo, estoy votando por la persona correcta. Entonces, contenido, más contenido y producción y el debate en sí. Excelente. Y pues veremos cómo va avanzando la campaña. Le quedan todavía bastantes días de seguir escuchando intercambios y acusaciones, que pues eso, para eso es la campaña también, pero yo no sé para qué lo quieren reducir todo en el debate, ¿no? Pero otro tema que creo que nos atañe, creo que es importante señalar, aunque ya pasaron varios días del hecho central, es esto que involucra a dos países hermanos de la región, vamos a hablar de Latinoamérica, como lo son México y Ecuador, con una tradición ya pues de cientos de años de colaboración internacional, de relación diplomática que pues se ve fracturado por completo
pues con un hecho, pues que no nos imaginábamos, ninguno de los que nos dedicamos a esto, que pues también pudiéramos pensar que conocemos las leyes internacionales o algunas de esas leyes, que conocemos pues también un poco de política o mucho de política, y nos tomó por sorpresa, ¿no? Y fue justamente la irrupción de elementos armados, pues, elementos de seguridad armados del gobierno de Ecuador, para pues introducirse a la embajada de México en este país y extraer al ex vicepresidente Glass, ¿no? Para pues apresarlo en una cárcel de máxima seguridad por acusaciones o un proceso legal que está enfrentando por corrupción y peculado, ¿no? Y pues todo lo que causa esta situación y que a lo mejor no entendemos cómo se da esta situación o por qué nos tiene que importar o por qué es importante una situación de estas, y que por supuesto ha sacudido por completo la opinión de especialistas, de internacionalistas, de politólogos, de periodistas en toda la región, incluso que ha traído apoyo de quien menos se imaginaba para México y que también pues ha generado pues bastantes comentarios, bastante incluso hasta demasiado fascistas, me atrevería a decirlo, o demasiado de esa derecha europea que pues está asomando a este lado del mundo. Pero, pues bueno, no sé tú qué opinas con respecto a esto. Mira, Abraham, yo creo que es lamentable lo que ocurrió en Quito. Yo creo que el gobierno del presidente Daniel Noboa allá en Ecuador no dimensionan todavía lo que implicó haber irrumpido en la embajada mexicana, en una clara violación de la Convención de Viena y una serie de acuerdos y tratados internacionales en las que pues, las embajadas son territorios soberanos y en este sentido pues se atentó contra la soberanía de México. Y creo que sin rasgarse las vestiduras, me agradó ver que el grueso de la opinión pública y de la oposición en México cerró filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué maravilla y qué lástima también al mismo tiempo que han tenido que pasar 5 años para que la oposición y el gobierno se unan bajo una misma bandera. Y qué curioso, bajo la bandera de México, que es por la que deberíamos estar todos unidos. Pero ocurre en un hecho muy particular. Se viola la soberanía mexicana, se irrumpe en la embajada mexicana en Ecuador y vemos entonces cómo todo el discurso se vuelca para respaldar la posición oficial del gobierno, que es una clara muestra de rechazo a lo que ocurre, a lo que ocurrió, y una condena y una solicitud a que pues impere la razón. Y esto no vuelve a ocurrir. Se deja sentado un precedente muy peligroso en el que pues el derecho internacional queda sujeto al escrutinio público y al hecho de que se puede violar sin ninguna consecuencia de por medio. Hubo condenas, hubo incluso sanciones económicas, tú bien lo mencionabas, apoyos de países desde Rusia, pasando por Israel, en una defensa, pues justamente de estos principios internacionales que es curioso que los vemos aplicados en este tipo de casos, pero en muchos otros no, en claras violaciones a derechos humanos, en invasiones, bombardeos. Me refiero particularmente a Ucrania, me refiero a Israel, en Gaza, en Cisjordania, me refiero a lo que pasa en Nicaragua con los sacerdotes que han sido expulsados por el gobierno de Daniel Ortega y violaciones a derechos humanos que se presume ocurren en El Salvador, el trato que le dan a México a los migrantes centroamericanos que cruzan territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Creo que esto que es malo, pone por fin en la palestra un tema importante que son las relaciones internacionales y cómo esto va más allá de si existe o no existe un embajador o una embajadora en otro país, sino cuál es el peso y cuál es la importancia que tienen las relaciones internacionales. Muchas veces, como en la política, hay tantos temas que pasan por alto por la gente porque hay una desconexión de esto.
no se termina de entender. Es válido que haya gente que no comprenda cuál es el papel de una embajada o para qué un país tiene una embajada en otro estado. Pues son temas importantes que van desde la representación política, la representación comercial, una ventana para los ciudadanos de ese país que viven en ese otro territorio para que tengan una conexión con su casa. Tú y yo lo hemos vivido cuando tú estabas aquí en República Dominicana, pues la embajada se vuelve un punto de contacto primario para resolver pues, cualquier pendiente. No como que nos sintamos solos y vayamos a acudir ahí para que nos den un apapacho, no, nada más alejado de eso, pero sí para resolver una serie de trámites, para recurrir a la embajada en caso de alguna emergencia. O sea, el tener embajadas en otros países, pues es importante, definitivamente lo es. Y esto es malo, esto definitivamente es malo. Yo me preguntaría, y es algo que tú y yo lo hemos platicado muchas veces, ¿en dónde está la Organización de Estados Americanos? ¿En dónde está la Organización de las Naciones Unidas? Estos grandes organismos creados justamente para velar por este tipo de cosas y que son la base de ese derecho internacional. Yo no los vi. No, y No por los vi más supuesto, allá de boletines o comunicados, lo ujú, cual pues, también deja mucho que desear. no, y fíjate que eh, incluso también es bien interesante cómo el presidente Noboa, 3 días después de la irrupción de sus fuerzas en la embajada, es cuando da respuesta él, 3 días después, ¿eh? O sea, el tipo yo creo que se fue de fin de semana a arreglar sus cosas o fue a reflexionar, no lo sé qué habrá pasado, pero ¿qué pasa? Que hasta hoy lunes, dice, pues es que México violó la ley primero, ¿no? Y no lo vamos a permitir. Aquí se va a impartir la justicia porque la justicia es de Ecuador en Ecuador, ¿no? Por ahí incluso un intento, ¿no? Ahí de doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, Ecuador para los ecuatorianos, casi, casi, y viva Bolívar, ¿no? Pero, vaya, es una situación bastante fuerte porque te dice, por supuesto, que no tenían idea, o más bien, no vieron venir esta ola que les iba a venir encima al incurrir en la embajada de México en Ecuador. Y por supuesto que fuera de las sanciones económicas y políticas, creo que la crisis, Gabriel, en un estricto sentido, es justamente que nos muestra esto. La diplomacia se ha convertido en una política nada más de meñique arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todos los embajadores, y eso pasa principalmente en México, no están formados en la escuela diplomática que se tiene por tradición desde hace decenas de años, ¿no? Y además de todo, tenemos pues que ahora las embajadas se han convertido en pues premios o ofrendas para políticos que quieran colaborar en un futuro para investigaciones que tengan que ver con corrupción o lavado de dinero, ¿no? O sea, creo que esa situación baja muchísimo el nivel de qué es lo que tendría que hacer un diplomático, incluso hasta para decir, ¿saben qué? El presidente de la República, pues sí, es la máxima autoridad del país, por supuesto, pero lo que él dice, o a lo mejor faltó explicar el contexto de lo que dijo y cómo lo dijo, que a lo mejor eso pudiera ser este tema específico para una charla, pero creo yo que incluso mismo que un diplomático de carrera y se involucrara en esto hubiera cambiado muchísimo más las cosas. Yo no dudo que la embajadora de México haya hecho su papel. Finalmente es una mujer con una preparación muy grande, muy vasta. Por supuesto que las razones para enviarla al Ecuador fueron pues previstas por en ese entonces el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero lo cierto es que pues nos falta diplomacia y sobra la politiquería también en esto, ¿no? Y es justamente cuando vemos que la diplomacia está siendo absorbida por esta política
esta política de dádivas y de acuerdos que pues no le hacen nada bien a la política exterior de ningún país, ¿no? Y no es nuevo, Abraham, no, esto, aquí no podemos señalar ni levantar el dedo en contra del gobierno actual. Es una práctica que, al menos desde lo que va del siglo, ha sido una constante en el gobierno, en los gobiernos mexicanos, en donde las embajadas funcionan como premios o funcionan como exilio para políticos, en donde tienes a un instituto Matías Romero encargado de formar a los especialistas en política exterior y en diplomacia, pues, completamente desperdiciados o incluso en cargos menores, seguramente muchos de ellos en cargos operativos. Yo lo he platicado muchas veces contigo y es verdad que hace falta cambiar las leyes en materia de política exterior para dotar de verdad al Matías Romero y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de todos de todos los profesionales que necesita para que de verdad el servicio exterior funcione como debe funcionar. Es lamentable esta situación con respecto a cómo se va perdiendo, ¿no? Se va deslavando el profesionalismo de los diplomáticos, pero aparte de todo, también creo que es el poco entendimiento, quizá, de estas figuras, ¿no? Y que es algo que a lo mejor no está del todo en la formación política del presidente López Obrador. Él, por ejemplo, siempre se manifestó como una persona que era muy nacionalista o que es muy nacionalista, que es muy de estar en el puro territorio nacional, tal es así que pues fueron pocas sus salidas y las salidas que tuvo, pues solamente fueron al país vecino y a ciertas zonas a ciertos países de Latinoamérica, pero creo que pues tiene que ver mucho también con este ADN del obradorismo, ¿no? Y por supuesto, aun cuando pues Marcelo Ebrard, un político también que quizá gran parte de su vida también ha vivido fuera del país, a lo mejor entendió un poco más, ¿no? Y a su cargo, con su encargo como secretario de Relaciones Exteriores, yo, por ejemplo, pude ver algunos avances quizás en temas de, pues, institución, ¿no? No me atrevo a decir que todo estuvo perfecto, pero creo que hubo avances, al menos en la cuestión de secretaría como institución, fue muy interesante, pero por supuesto que en este tema con Ecuador, nos hace ver eh, lo importante que era que México tuviera este liderazgo que hemos hablado tú y yo muchas veces. México perdió su liderazgo como este hermano mayor de la región para ser el que pues intermediaba, ¿no? En conflictos entre países de la misma región, que se involucraba más en los problemas quizás de otros países, sin intervencionismo, porque México creo que la política de no intervención ha sido, creo que, demasiado amplia en cuanto a desde que se decretó que México no es un intervencionista, sino al contrario, ellos defienden la soberanía. Nuestro país defiende la soberanía y la independencia de todos los países, ¿no? Eh, pero pues por supuesto la politiquería y pues también esta animadversión que se tiene por el presidente López Obrador, pues también han vuelto también al país un poquito incómodo porque ahora resulta que todo el mundo quizá puede hablar de México, del narcotráfico y del fentanilo, ¿no? Pero si México hace cualquier comentario sobre Perú, sobre Bolivia, sobre Ecuador, hay un problema, ¿no? Y que aparte de todo, nuestros colegas periodistas y medios de comunicación se encargan de hacerlo grave y por supuesto que los políticos las corrientes contrarias a este gobierno, pues también se encargan de hacerlo todo más grande. Pero me parece que en este sentido, una de las cuestiones que sí pesan es esto, que México, fuera de ser este hermano mayor, que incluso, pues, aun cuando no esté en casa,
el hermano mayor regresa y todos le dicen, ay, hermano mayor, gracias por venir, ¿no? Es como, se ha convertido como en este, pues, pariente, ¿no? Que a lo mejor te cae bien, pero que ya cuando empieza a hablar, ya mejor quieres que se vaya, ¿no? Entonces, eso creo que me parece un poquito delicado por la cantidad de socios que tiene México económicamente, internacionalmente, y pues por supuesto que esto permitió que como potencia quizá latinoamericana creciera Brasil y tomara lugares que les correspondían a México, ¿no? Y que hoy mismo, México, fuera de querer recuperar esto y no nada más en esta administración, lleva muchos años desdibujándose, nos traen este tipo de situaciones que si bien no iba a haber guardias armados que repelieran a balazos, ¿no? En la entrada de las fuerzas ecuatorianas, ni tampoco se espera que esto desate un conflicto armado. Esperemos que no, 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 pero no. claro que pues sí, te, te da a entender que existe una crisis institucional en materia diplomática y que por supuesto quien sea que gane las próximas elecciones tiene que atender. ¿Por qué? Porque México pues tiene una importancia muy grande no solo en la región sino en el mundo y creo que tiene que conducirse con esa responsabilidad y con ese profesionalismo para que no sucedan ese tipo de cosas. Queda pendiente que los candidatos aborden el tema de la política exterior, aunque podemos ir dilucidando cuáles serían las posturas de ambos. Una continuidad o una especie de continuidad por parte de Claudia Sheinbaum y una política, un giro en esa política por parte de Xóchitl Gálvez, en donde ella misma lo ha mencionado, en la que no sería amiga de gobiernos autoritarios, siguiendo un poco la línea de lo que Javier Milei comentaba en su momento en Argentina, que no sería amigo de regímenes comunistas y que al final del día, pues, qué difícil no voltear a ver a China estando en cualquier lado. Ahora bien, y yendo un poco más para atrás, Abraham, me parece que el presidente López Obrador perdió un activo muy importante en la Secretaría de Relaciones Exteriores y ese activo era Marcelo Ebrard. Y no por demeritar el trabajo de Alicia Bárcena, que me parece que durante su gestión al frente de la CEPAL, pues la CEPAL se convirtió en ese organismo proveedor de información crucial y vital para la generación de política pública y buena política pública. Pero me parece que no tiene el mismo oficio político que sí lo tiene Marcelo Ebrard y que queda claro con la manera en la que condujo la política exterior mexicana al principio del gobierno con el presidente López Obrador. Es terrible, para ir concluyendo, es terrible lo que pasó en Ecuador, esperemos que no se vuelva a repetir. Creo que México no está para meterse en problemas de esta índole a nivel internacional, porque ya tenemos suficientes problemas en casa como para pues estar buscando un pleito más allá de las fronteras. Y como bien lo mencionabas, estoy de acuerdo contigo completamente en que México perdió el protagonismo que se había ganado y que había conquistado eh, con muchos años de trabajo y mucho esfuerzo en estos grandes foros internacionales. Se dejó pasar la oportunidad, se sigue dejando pasar la oportunidad. Ahora el panorama luce complejo, mucho más complejo de lo que estaba hace 6 años, porque tenemos una región latinoamericana dividida, tenemos una región en donde pareciera que cada uno, ya sea derechas o de izquierdas, se está buscando o regresando a los nacionalismos, a esa cerrazón en donde no importa el exterior y sí importa el interior, lo cual me parece que es un error, porque en esta época, en esta era global, pues cerrarse a cal y canto no es necesariamente la solución. No estoy diciendo que la apertura completa sea la respuesta, pero sí, pues que haya una convivencia, que exista una convivencia, diálogo y apertura entre las naciones, porque al final, pues las fronteras son solamente una línea divisoria política acordada por políticos, pero la gente no necesariamente se pone a pensar en eso ni repara en esos pequeños detalles, por así decirlo.
No, y finalmente creo que también es importante entender por qué. O sea, yo creo que ese también es otro tema que podemos analizar más adelante, pero hay algo bien coyuntural, Gabriel, y no me dejarás mentir. Creo que una de las razones también por las que yo, y esto es a título personal completamente, puedo observar que México ha estado aislado, es que realmente no se ha interesado por las agendas que pues están buscando pues generar en conjunto las organizaciones internacionales. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente, y esto no solamente es de este gobierno, llevamos mucho tiempo así, el tema de derechos humanos es un tema que nos ha costado mucho trabajo, hay mucha violación de derechos humanos, porque principalmente los primeros, vamos a decirlo, eh, pues, vamos, ofensores o los primeros, o los primeros responsables en este tipo de violencia, ¿no? O este tipo de violaciones a los derechos humanos son los gobernantes, presidentes, gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales, ¿no? Regidores, etcétera. Por otro lado, pues también energías limpias. Vamos a depender de los combustibles fósiles, porque también así nuestra economía, que es otra cosa, otro punto, así lo requiere. O sea, no podemos dar el salto porque no lo logró ninguno de los gobiernos anteriores. Esto, por supuesto, en 6 años no lo iba a lograr, y menos con una política, pues, reservada a la explotación de hidrocarburos. Y otro, por supuesto, que es demasiado importante, pues es también atención y cuidado a la niñez. Definitivamente, pues aun cuando tenemos en este gobierno avances en materia de reducción de pobreza extrema, pues seguimos teniendo problemas de desnutrición, problemas de deserción escolar. Y eso pues también son problemas que está viviendo Estados Unidos, o sea, una potencia, ¿no? Estamos teniendo pues el problema, y creo que ese es el punto angular, o es la piedra angular de todo esto, perdón, que es la seguridad. Los crímenes, perdón, los cárteles y, mexicanos, y las organizaciones criminales mexicanas pues se han convertido pues en verdaderas potencias, vamos a decirlo, frente a las acciones ilegales, y por supuesto que han rebasado al gobierno como tal. Y si es este o si es el otro o el siguiente, el problema es que ya el narcotráfico, el crimen organizado es un poder de facto, está enquistado en todos los niveles de gobierno. Entonces, creo yo que pues al no resolver estos puntos tan importantes, por supuesto que México se pierde de esta oportunidad, porque pues como se habló mucho ayer, ¿no? Y con esto concluyo, y es que tener la calidad moral para decir las cosas. O sea, México igual pudiera decir, ¿sabes qué? En narcotráfico tienes que hacer esto y el otro, mientras que encontramos 16 descabezados en alguna región del sureste o del norte del país, ¿no? O puedes decir, ¿sabes qué? En materia de derechos humanos tienes que hacer esto cuando tienes una cantidad enorme de resoluciones que la Fiscalía tanto federal como las fiscalías estatales no han resuelto para impartir justicia en crímenes de violaciones de derechos humanos, cualquiera que sea, ¿no? Entonces creo que en este sentido, pues el carecer de esta calidad moral, aun cuando el presidente de la República, aun cuando él se jacta de decirlo de esta manera, que él es honesto, y no lo dudo, porque yo creo que él sí lo es. Desafortunadamente, él podrá hacerlo, pero todos los que están alrededor de él quizás no comulguen con su misma ideología, y es uno contra todo un sistema. Entonces, por supuesto que esto se le tiene que dar solución completa, ¿no? Y pues mientras no se pueda tener esta calidad moral, difícilmente se va a recuperar este protagonismo, ¿no? Y es desafortunado porque México tiene mucho que aportar
en muchos otros temas, pues a los demás países. Y por supuesto que nos estamos perdiendo también de que este desarrollo intelectual, económico, tecnológico, pues llegue a nuestro país por quizá decisiones políticas que nada más se mueven entre pocas personas, ¿no? A veces da coraje ver cómo México deja pasar y desaprovecha una serie de oportunidades que le permitirían seguir posicionándose no solamente en América del Norte, sino en el resto del continente y ¿por qué no en el mundo? México ha dejado pasar oportunidades en diversas ocasiones, en foros internacionales, en foros regionales, incluso en la generación de política interna. Me parece que eh, no es un tema prioritario para ningún partido político ni para ningún candidato. Es cierto que todavía no hemos abordado el tema los candidatos todavía no han abordado el tema de la política exterior, que será interesante ver cuál es la postura más allá de lo que ya conocemos de ambos lados y de Movimiento Ciudadano también, que podría ser incluso la novedad. Habría que ver qué es lo que proponen al respecto, pero creo que sí debe haber un tema central en donde oposición y gobierno trabajaran de la mano, son precisamente en este tipo de cosas. Lo que pasó en Ecuador es el ejemplo perfecto y de hecho ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Hubo una unión y una sola voz condenando lo que pasó. ¿Por qué si este tipo de temas logran unir y cohesionar a la oposición y al gobierno? ¿Por qué no lo pueden hacer otros temas? No significa claudicar al apoyar alguna iniciativa del gobierno. El senador Damián Cepeda del PAN, que ha sido un duro crítico de la alianza que impulsa a Xóchitl Gálvez entre el PRI y el PAN, me parece una voz autorizada y no se equivoca cuando menciona que, pues, ¿por qué no unirse? ¿Por qué no votar? ¿Y por qué no reconocer cuando las cosas se están haciendo bien? Y cuando se están haciendo mal, señalar, pero también decir cómo se podrían hacer mejor. Y eso aplica tanto para en política exterior como para el manejo de la economía, para el tema de la seguridad, un tema, el tema que le atañe y le interesa a todos los mexicanos. No hay tema de mayor importancia y relevancia en el país que la seguridad. Es lo que le ocupa a la Ujú. gente todos los días. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, y si bien se habla de propuestas, se habla de crear una Dirección Nacional Anticorrupción, se habla de regresarle poder a las policías estatales y policías municipales, no se atienden las causas. Sí, nos dan unas pinceladas las candidatas y el candidato sobre qué es lo que podrían hacer, pero no terminan por aterrizar las ideas y no terminamos por entender en dónde está el factor del dinero, que es importante para implementar política pública, porque la idea puede ser muy buena, pero si no hay un presupuesto para implementarla y para llevarla a cabo, pues difícilmente esa buena idea va a llegar a buen puerto. Quedémonos a la espera de qué es lo que pase en materia de política exterior y en otros temas que también nos preocupan y nos atañen en cuanto a los debates. Y regresando a la parte de las relaciones internacionales y la política exterior, pues demandarle al Senado y demandarle al Poder Ejecutivo una actuación a la altura de lo que es el país y lo que representa para la región y lo que debería representar para todos los mexicanos, que nos debería llenar de orgullo escuchar el nombre de México y saber que el nombre del país está bien representado en cualquier parte del mundo. No, y yo creo que en ese sentido, sí está bien representado. Creo que eh, tú lo sabes porque hoy eres representante de nuestro país en otro, Correcto. ¿no? Y por supuesto que la mano, que así como hay mexicanos, o sea, hay mexicanos hasta donde no nos imaginamos que hay mexicanos, ¿no? Cierto. Y justamente ese color, ese sabor, esa presencia se nota porque luego se escuchan tacos o se escucha lo que sea que se una a la semántica mexicana, ¿no? Y por supuesto dicen, ahí hay uno de los nuestros, ¿no? Pero es claro que sí, México es más que tacos, es más que mariachi, es más que música regional, pero por supuesto que es algo de interés general que pues se haga una buena política
exterior, que sea una buena política interior, pero que la exterior también nos dé la paz, que estamos bien representados. Y pues bueno, Gabriel, llegamos al final de este primer espacio, de esta primera charla, que sea la primera de muchas. Claro que sí. Pues invitar a todos los que estén escuchando, que nos estén viendo, que pues si tienen algún tema que les interese, que alguna pregunta, lo que sea, pues ahí estamos. Yo voy a poner debajo de nuestros nombres, nuestras redes sociales, si me lo permites, para que se pongan en contacto, para que nos pregunten o para que nos digan a qué hora salimos por el pan, aunque sea. Bueno, Correcto. o en tu caso, ¿por qué saldrías en la noche en Dominicana Pues por unos fritos, dale, porque por una fritura? una fritura, sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, Gabriel. Un gusto, amigo. Ya sabes que pues habíamos soñado esto, habíamos pensado en esto y vamos a Correcto. seguir dándole forma. Aquí estamos. Muchas gracias, Abraham, por la invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima.